Iglesia, tierra deseable, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de oración. Quiero que dispongas tu corazón para entrar a hablar con el Señor. Amado Dios y Padre Santo, infinitas gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Cada mañana, Señor, venimos delante de ti buscando tu presencia. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Necesitamos palabras de vida eterna para nosotros. Necesitamos refugiarnos y reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, el que tiene la capacidad de resolver toda situación adversa en la cual estamos viviendo, Señor. Así que, primero que todo, venimos, Señor, a ponernos a cuentas contigo. En el día a día, Señor, en lo que hacemos, Señor, a diario, fallamos, pecamos, Señor, y a veces nos creemos autosuficientes, creemos que somos más, creemos, Señor, que tenemos en control las cosas, pero la verdad es que no. Si tú no estás en control, Señor, nosotros no lo podremos hacer. Y fallamos, Señor, y hoy queremos pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón porque no hemos hecho lo correcto, porque no hemos puesto en primer lugar a Dios, porque erramos en la corrección de nuestros hijos, erramos en cómo estamos llevando nuestro matrimonio, erramos en cómo manejamos nuestras finanzas, erramos en muchas cosas, Señor. Y hoy queremos decirte, Padre, perdónanos, limpia nuestro pecado, borra nuestra maldad, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles, en santidad, en integridad delante de ti, Señor, y de los demás, que seamos ejemplo, que podamos, Señor, mostrar que la luz tuya brilla en nosotros, que podamos ser la sal, esa sal, Señor, que le das ahora a este mundo insípido, a este mundo, Señor, lleno de maldad y de pecado, que vean en nosotros una luz, Señor, que nosotros reflejemos a Cristo, que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas cada día, Señor. Por eso hoy venimos a ti a decirte, ayúdanos, Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona, Señor, toda injusticia y todo pecado que hemos cometido, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que me regalas, por este día maravilloso, por este año, aún que han pasado situaciones bien complejas y difíciles. Sabes, solo tengo agradecimiento, porque contigo he logrado llegar hasta hoy y contigo lograré cosas mayores, Señor. Porque no es en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor, que lo hacemos. Porque todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Tú estás con nosotros todos los días, Señor. Y en medio de la adversidad, en medio de las situaciones complejas, tú nos animas, tú nos levantas, tú nos sostienes. Y cada día haces un milagro maravilloso en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendigo la familia, Señor, de Tierra Deseable. Familias que están pasando por crisis con sus hijos, económica, de salud, Señor. Clamo para que haya sanidad, Señor, que tú envíes la sanidad, que tú seas sanando a aquellos, Señor, que están pasando por una situación de enfermedad, Señor. Clamamos, Señor, y apelamos a tu gracia y a tu misericordia para que extiendas, Señor, tu mano y toques, Señor, a aquellos que están enfermos y seas tú trayendo sanidad a sus vidas. Para que envíe sabiduría a aquellos que están pasando por crisis económica, para que nuevas ideas vengan, para que puedan desarrollar grandes cosas, nuevas cosas, Señor, y puedan salir a flote de sus circunstancias, de sus deudas, de su situación difícil en la que están, Señor. Oro por los hogares, por su restauración, porque vengan a esa etapa en la que iniciaron, donde había amor, perdón, Señor, para que ellos sean dinámicos cada día más y sus familias sean familias, Señor, totalmente restauradas y transformadas por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las familias, por los líderes, por los pastores, Señor. Gracias por la restauración que tú estás haciendo a los pastores, por la manera como tú los estás levantando, por la manera como tú has obrado en ellos, Señor. Ayúdales cada día más. Hoy levantamos los brazos del pastor Oscar, de la pastora Claudia. Hoy oramos para que seas tú guiándole paso a paso, Señor, para que tú seas sanando, restaurando, transformando, para que tú seas, Señor, dándoles sabiduría, discernimiento y
conocimiento, Señor, cada día más y más, Señor, para que le fortalezca en esta obra que tú les has puesto como cabeza, Señor. Y bendecimos a los pastores, Señor, y a los líderes que apoyan este ministerio, que tú seas, Señor, bendiciéndoles y obrando en ellos, Señor. Que la iglesia se mantenga firme, confiada y fiel en la palabra tuya, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por nuestra nación, por nuestra tierra, Señor. Porque esta tierra es una tierra maravillosa, Señor. Porque grandes cosas harás tú, Señor, porque los violentos no se levantarán, porque esas minorías, Señor, que quieren venir a traer confusión, a traer, Señor, dificultades, a que quieren atraer violencia, no se levantarán, Señor. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra nación, que tú tienes el control de nuestra tierra, Señor, y que tú harás grandes cosas, que tú levantarás, Señor, a hombres y mujeres que te aman, apasionados por ti, para que sean los que gobiernen, para que sean los que estén, Señor, como cabeza, Señor, en medio de un gobierno, Señor, que se levantará y proclamará que Jesús es el Señor y que tú, Señor, serás la parte central de esta tierra maravillosa que tú nos has regalado. Gracias te damos, Dios mío, por todo lo que estás haciendo y por la etapa que viene, la época que viene, Señor, época bien diferente, una época, Señor, de festividades que seas tú, Señor, obrando para que tu nombre sea exaltado. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por la manera como tú has dado respuesta a nuestras oraciones. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos con las palmas acá. Cántala conmigo. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios. Él es quien resucitó. A danzar. Vamos, un grito de júbilo.
Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a callar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos diga que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos saltando, gozando, vienes celebrando, el que resucitó se está glorificando en medio de un pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo, danza, alza tus manos arriba, bien arriba su amor, lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo devocional en el que aprendemos más de la Escritura. Uno de los propósitos de este tiempo es aprender más y más acerca de la palabra. Así que hoy, el día de hoy, vamos a aprender algo más. Y muy rápido, muy breve, ¿cierto? Acerca de lo que la Escritura nos enseña. Espero que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros y podamos aprender algo acerca de lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana. El tema de hoy lo tengo allí titulado Paz en medio de la tormenta. Creo que en medio de las dificultades, de los problemas, de las vicisitudes, de las cosas que a veces se nos presentan, lo más difícil es tener paz en medio de esas situaciones en las que a veces no sabemos qué está pasando, y son situaciones difíciles. Y la historia que vamos a ver hoy es una historia bien interesante, porque si bien es Jesús quien está en la historia, en el capítulo 18 de Juan, nos revela a Jesús como humano, esa parte humana de Jesús, y cómo el Señor mantiene y sostiene y maneja en medio de esa tormenta la situación, y cómo Él tiene control de esa situación. Y alguno podría decir, pero es que Jesús es Dios. Sí, pero nos deja la historia y nos deja ahí, y nos muestra, digamos, el carácter que también debemos tener nosotros en medio de las pruebas y de las dificultades y de las luchas que se presentan. Así que vamos a mirar ahí, en paz, en medio de la tormenta, el pasaje de Juan 18, versículo 19 al 27. Si miran en el contexto pues estamos hablando acerca del arresto de Jesús, cuando Jesús es arrestado, y el propósito que ellos tenían. Jesús es traicionado por Judas, y van y lo llevan preso, lo llevan ante Anás, y luego lo presentan ante otro, que vamos a ver la historia, y allí vamos a ver un contraste entre esa paz en medio de la tormenta, la valentía de la confesión de Jesús, pero también vamos a ver una parte sobre lo que somos nosotros, cobardes, ¿no? La negación de Pedro. Son dos historias que están ahí y que la vamos a ver aquí reveladas. Entonces, la narración de Juan entrelaza esos dos eventos: el de Jesús en medio de la situación difícil de que es arrestado, y demostrándonos, destacando la fidelidad en medio de la humillación, la fidelidad de Cristo, y en contraste vamos a encontrar la fragilidad humana del apóstol. Ahora, no estamos juzgando aquí al apóstol por lo que vivió, porque todos en determinado momento hemos hecho lo que Pedro hizo. Lo que pasa es que no lo aceptamos, pero es verdad, lo hemos hecho. Entonces, todo inicia con un juicio ilegítimo,
y la defensa de Jesús. Entonces hay un interrogatorio, están interrogando a Jesús por parte del ex sumo sacerdote Anás, el ex sumo sacerdote. Y eso era una farsa legal, esto no era algo legal, porque no lo estaban haciendo conforme a la ley de lo que Israel tenía. Anás no tenía autoridad para juzgarlo, pues había dispuesto, se ha puesto allí, lo habían puesto por parte de los romanos, y porque había una gran influencia política. Siempre la política está metida en todo, ¿no? Qué cosa. El juicio fue nocturno y realizado en privado, y eso violaba la ley judía. Entonces ahí nos damos cuenta que no tenía sentido y que era una farsa y que era ilegítimo. Y la historia inicia así, Juan 18, verso 19, dice lo siguiente. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que oyeron y ellos saben lo que dices. Ellos saben lo que dije, perdón. Entonces, aquí vemos el primer punto, que vemos que es un juicio ilegítimo, y vemos ahí que el sumo sacerdote le está preguntando a Jesús, ¿cierto?, sobre sus enseñanzas y sus discípulos. Y Jesús le responde con calma y honestidad, escúchame bien, de la manera como el Señor responde, de una manera increíble. No se altera, no se sale de sus casillas, sino le responde de una forma muy tranquila y muy honesta. No había dicho nada en secreto, por lo que lo invita a Anás a interrogar a quienes lo habían escuchado. Claro, si usted quiere saber, Anás, algo acerca de lo que yo he hecho, interrogue a quienes me han escuchado. Su respuesta no es evasiva, sino una lección de verdad y justicia, porque Dios es justo. Ahora, algo interesante acá es que Anás, el nombre Anás significa clemente o misericordioso. Sin embargo, él era el hombre que comenzaría con la obra de atrapar al Señor y llevarlo al final, a la cruz. Anás básicamente trajo a Jesús delante de él y le preguntó, dinos, ¿que eres culpable y quiénes están contigo? Dos cosas quería saber Anás. En su respuesta Jesús no mencionó a sus discípulos para nada. Nunca los mencionó, no habló de ellos. Lo que hizo fue protegerlos de la manera más posible. O sea, no dijo qué había pasado. En medio de ese juicio ilegítimo que estaba viviendo y que lo están interrogando, el Señor no habla de sus discípulos. Dice, y lo que sí dice es, yo públicamente he hablado al mundo, no he hablado a escondidas. O sea, he estado predicando en las sinagogas y donde he estado hablando, y si usted quiere saber qué he estado hablando, ve y hable con ellos. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Anás es que no tenía una doctrina secreta o una enseñanza que no pudiera ser revelada, bajo el interrogatorio. Su enseñanza fue abierta en las sinagogas y en el templo. Jesús incluso podía decir, nada he hablado en oculto. O sea, todo lo que el Señor decía y lo que dijo, lo dijo sin ningún problema. ¿Por qué me preguntas a mí? Entonces, no, pregúntale a los que han oído y ellos le van a decir lo que han oído de lo que yo he dicho, que no ha sido nada ilegal. Entonces, ¿Jesús estaba siendo poco cooperativo? No, él solamente estaba ejerciendo su derecho legal de defenderse. No habían cargos formales contra él. Hasta que los testigos dijeran lo contrario, y los testigos no habían sido llamados para que hablaran acerca de Jesús, para que se dieran cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces era la responsabilidad del sumo sacerdote llamar a los testigos primero y ahí iniciar el juicio, pero no lo hizo así. Entonces, esas protecciones legales básicas para los acusados bajo la ley judía no fueron respetadas en el juicio de Jesús. Entonces Jesús, por lo tanto,
declaró que si su enseñanza estaba siendo cuestionada, se debía escuchar la evidencia de la manera normal. Entonces, la primera parte, están en medio de un juicio, y en medio de ese juicio, que le están cuestionando lo que él hacía, él responde tranquila y claramente. Sabía que ese juicio era ilegal y él entra en su defensa. Él entra a defenderse de lo que él estaba haciendo. Así que vemos la primera etapa, la primera parte ahí, de cómo el carácter que va a haber en nosotros en medio de una situación adversa, en medio de una situación difícil, cómo deberíamos responder. ¿Cuál es la manera como deberíamos enfrentar la situación? Cuando nos están acusando injustamente, pues yo no tengo por qué alterarme ni tengo por qué decir cosas, sino que tengo que tener la paz y la tranquilidad como la tuvo el Señor Jesús frente a Anás, sabiendo que era algo ilegal. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros puede ser acusado de cualquier cosa, pero tenemos que tener paz en medio de la tormenta. El segundo punto, le puse la bofetada y la indignación. Entonces, Juan 18, 22 al 24 dice: entonces, después de que pasa lo que le está hablando Anás y cómo él responde, dice, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Entra, digamos que al no tener los argumentos para poder enjuiciar a Jesús, pues ya se están quedando sin argumentos, siempre va a entrar la violencia, ¿no? Y aquí entra la violencia. Uno de los guardias que estaba allí dice, este guardia es anónimo, o sea, nadie sabe el nombre, no se revela el nombre de ese personaje. Y comenzó con el abuso físico de Jesús. En su deidad, Jesús conocía su nombre, porque Jesús conoce todo. Jesús sabía quién era, cómo se llamaba, cuál era su familia, todo. Porque en su deidad, en el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, él sabía quién era esta persona. Pero como uno de los que sabían qué hacía contra el Mesías de Dios, su nombre, por gracia, escúchame bien, no fue registrado. Pero su crimen sí. O sea, lo que él hizo sí fue registrado, mas su nombre nunca fue registrado. Ese golpe fue la señal de las indignidades que le siguieron, porque después de eso vinieron cosas más terribles, más tremendas. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Si dije algo indebido, debes demostrarlo, no tienes por qué golpearme. Pero si yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Sabes? A veces cuando nosotros decimos la verdad, la gente nos golpea. La gente quiere venir en contra de nosotros, pero debemos mantener nuestra dignidad. Jesús le pidió al alguacil anónimo y a Anás que justificaran su abuso físico. ¿Ustedes por qué me pegan? ¿Por qué están maltratándome si yo no he dicho nada que no sea verdad? Y Jesús expuso la vergonzosa verdad que no seguirían sus propios estándares y prácticas de justicia con Jesús. O sea, lo que Jesús le está diciendo, lo que ustedes están haciendo, no va conforme a la ley judía. Entonces, ¿qué hizo Anás? Pues ya se queda sin argumentos, ya no tiene qué más hacer, ya no sabe qué hacer, dice que lo ata, lo amarra, lo ata a Jesús y se lo envía a Caifás, el sumo sacerdote. Anás no tenía nada que responderle a Jesús, se quedó sin argumentos. Y envió a Jesús a un juicio más oficial con el hombre que ocupaba el cargo oficial de sumo sacerdote. Y envió a Jesús atado, como si fuera un criminal peligroso. Y ahí se lo mandó a Caifás. Entonces vemos la segunda parte, ¿verdad? Qué indignante que ahí está Jesús hablando la verdad, diciendo la verdad y cómo ha sido maltratado. Y tal vez muchos de ustedes han tenido que enfrentar las situaciones, han tenido que decir la verdad y han sido golpeados, han sido maltratados. Pero ¿sabes? Nos mantenemos firmes,
firmes, porque Dios hace justicia. El Señor hace justicia y siempre hay un propósito en todo lo que Él hace. Entonces, cuando no hay argumentos, pues la violencia está ahí presente. Y eso fue lo que pasó. Y fue el inicio de la gran violencia que después usaron contra Jesús. Pero en medio de toda la historia está Jesús allí enfrentando esta situación tan difícil, e encontramos en la tercera parte a alguien bien interesante, que era Pedro, uno de sus discípulos, uno de los que caminó con él, que estuvo con él. Aparece aquí en la narración. Y le pongo la negación de Pedro por segunda vez. O sea, ya atrás en el 18, 17, una mujer se quedó mirando a Pedro y le dijo: usted es uno de esos discípulos de los que anda con Jesús. Y ahí fue la primera negación. Mire lo que dice verso 25, capítulo 18. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pendiente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te viene el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. ¿Cuál es el contexto de la negación? Vamos a ver el contexto de la negación de Pedro. La narración irrumpe el juicio de Jesús para relatar la historia de Pedro en el patio. O sea, las dos historias ahí. Dice que Pedro estaba allí y de lejos miraba lo que estaba sucediendo. Y acá resalta el contraste entre la conducta de Jesús y la conducta de Pedro. Mientras Jesús estaba enfrentando a los líderes religiosos con dignidad y estaba siendo golpeado y abofeteado, y Pedro estaba allí, desde allí viendo a lo lejos, dice que Pedro, quien lo había seguido de lejos, se encuentra calentándose junto a los guardias. En el verso 25 dice: una criada interroga a Pedro y le niega tajantemente ser discípulo de Jesús. Esa fue la primera negación. Su negación está motivada por el miedo y la presión del momento, lo que contrasta con la profecía que Jesús había hecho sobre él, que le iba a negar 3 veces y cantaría el gallo. Entonces Pedro allí, mirando a Jesús de lejos, en la casa de Anás, Pedro esperaba mezclarse entre la pequeña multitud y pasar desapercibido. Sin embargo, debido a que Pedro estaba con ellos, lo notaron, ¿no? Y le dicen: no eres de los discípulos. O sea, la gente que estaba ahí, alguien lo reconoció, porque se dieron cuenta que ese Pedro, el que había sacado la espada y le había quitado la oreja a Malco. Y ahí había como un familiar de Malco ahí entre ellos. Ese anónimo que estaba ahí junto al fuego le hizo la misma pregunta que la criada, allá en el capítulo 18, verso 17. Poniéndolo también en negativa, como lo había hecho con ella. Y por segunda vez Pedro dijo: no, yo no soy. No lo soy. Y negó cualquier asociación con Jesús. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús en medio de situaciones como estas? En medio de situaciones complicadas, ¿no? En que necesitamos decir que somos creyentes. No necesitamos decirlo tanto, pero sí necesitamos demostrarlo, ¿no? Pero bueno, ¿a cuánta gente le han preguntado si eres cristiano y a cuánto les da pena decir que son cristianos? Les da vergüenza, porque la sociedad, porque el mundo de hoy el mundo está al contrario, a la inversa. Es una locura. O sea, hoy ser delincuente es más cool que ser creyente. No debe darnos pena mostrar nuestra fe, que amamos a Jesús, que seguimos a Jesús, que somos del equipo de Jesús. Y Pedro pues estaba pasando una situación muy difícil, muy compleja, y claro, él está viendo el maltrato, lo que está y él dice: no, yo no quiero pasar por eso. No ahorita, pues después le iba a pasar, pero dijo: no, yo no. Me cogen a mí, me hacen lo mismo, yo no quiero, voy a sufrir. ¿No eres tú de sus discípulos? No, yo no soy. Yo no soy.
No quería reconocer que era un discípulo de Jesús. Él no quería ser conocido. Uno de los siervos, dice, el sumo sacerdote, pariente de a quien Pedro le había quitado, le ha cortado la oreja, que era Malco, es el que lo confronta. ¿Mm? Y es ahí cuando él hace la negación. Dice, ¿no te vi en el huerto con él? El pariente de Malco pondría especial atención al hombre que atacó a su pariente. Incluso a la luz de la fogata en el patio, le pareció reconocer a Pedro como el hombre que había atacado a Malco con una espada por detrás. No te vi yo, dice, no te vi yo. Y él dijo, ¿yo? ¿El yo? Es enfático en el original. Cuando decimos, no te vi yo con mis propios ojos. Enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. Eso cumplió con lo que Jesús dijo en Juan 13:38. Y debió haberle recordado inmediatamente a Pedro la predicción de Jesús en el aposento alto. Cuando acuerdan, oh Jesús, mi vida daré por ti. Ah, sí, claro, Pedrito. 3 veces me vas a negar y cantar el gallo, ¿no? La pregunta aquí es, ¿ante qué circunstancias negamos al Señor? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Cuando hemos sido formados con el carácter de Cristo y tenemos el carácter de Cristo, no podemos negar lo que somos. No podemos negar a quien amamos. No podemos negar a quien ha dado su vida por nosotros. No podemos negar a ese maravilloso Dios que a través de Jesús nos dio salvación. No lo podemos negar ante la circunstancia que sea. Nos vamos a mantener firmes. ¿Sabes? Estamos viviendo momentos difíciles. En África matan cristianos por ser cristianos. Matan multitud. Han muerto más cristianos en África que la gente que ha muerto en Gaza. Pero ¿sabes? Los cristianos solo los están matando por ser cristianos. Solamente por eso. La pregunta es, ¿cuántos estarían dispuestos a ir a evangelizar el África? Creo que muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Hermano, es el momento en que necesitamos levantarnos y mostrar en quién creemos. Y que nuestra fe y nuestra confianza estamos en Él. Por eso el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Y perseverar es mantenernos firmes y fieles en las convicciones y en todo lo que Dios nos ha dado. Así, hermano, que lo que hoy te digo es, situaciones difíciles, momentos, en medio de la tormenta, lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. 1, 2, no negar a Jesús, sino mantenernos firmes y fieles hasta el final. Claro, Pedro era como nosotros somos como Pedro, o sea, vamos a negar ante una circunstancia, pues vamos a decir, no somos creyentes. Pero si lo hemos hecho, creo que debemos arrepentirnos y ir delante del Señor. Y si no lo hemos hecho, vamos a mantenernos firmes y en lo posible no hacerlo. Alguien dijo, la verdad es audaz y descarada, mientras que la herejía se esconde y aborrece la luz. Entonces, aquí tengo unos puntos claves para reflexión. Fidelidad versus debilidad. El pasaje enfatiza la completa lealtad a Jesús. ¿Eres leal a Jesús en su misión? Y ahí vemos el contraste con la inestabilidad emocional de Pedro. Si bien somos inestables, Jesús nos da el carácter. Y es a través del carácter de Cristo que vamos a mostrar quién es Jesús. Pedro no pudo resistir la presión del entorno. Y muchos de nosotros a veces no la podemos tampoco manejar. El carácter de Jesús, el comportamiento de Jesús durante el interrogatorio demuestra su divinidad y autocontrol. Autocontrol que tú y yo podemos tener porque Jesús es el que vive y reina en nuestros corazones. No se encoleriza ni responde con agresión ni con violencia, sino que se mantiene firme en la verdad. ¿Sabes? Cuando decimos la verdad, ante eso no hay nada, no hay argumentos. El único argumento que queda es la violencia, no más. Y la restauración es posible. Aunque Pedro falló de una manera dramática, su historia no concluye con la negación.
la posterior reconciliación con Jesús sirve como un mensaje de esperanza, de perdón, para todos aquellos que por debilidad también fallan en su fe. Así que puedes hoy ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, he negado mi fe, he negado a Jesús, te he negado a ti. Que esa historia sea una historia para que podamos reflexionar. Uno, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, ¿cómo estás manejando la situación? ¿Tienes crisis en tu hogar? ¿Tienes crisis en tu familia? ¿Tienes crisis con tus hijos? ¿Tienes crisis en el área económica? ¿Te estás dejando afligir por la situación del país, por lo que está pasando en el mundo? En medio de esa tormenta, Dios está levantando una generación de hombres y mujeres, de familias que se levantan y dicen: aquí estamos, Señor, vamos a dar la pelea, no tenemos temor. No vamos a tener temor de mostrar que tú vives en nosotros, que tú estás buscando hogares, familias enteras para mostrar que la vida es conforme a lo que la Escritura nos dice, que el hogar es conforme a la Escritura dice, y no como al mundo nos lo está planteando en el día de hoy. En medio de esa lucha tenemos que mantenernos firmes. Y lo segundo, no neguemos al Señor. Nunca, nunca vamos a negar al Señor. Aunque venga lo que venga, nos mantenemos firmes en el Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Es increíble, Señor, ver la manera como tú manejas una situación tan compleja como la que estás viviendo. Y ese que es el inicio nomás, porque más adelante vemos la violencia con que te trataron sabiendo que tenía la razón, que fue un juicio ilegítimo. Sabes, y a veces ilegítimamente hacen juicio contra nosotros, pero sabemos que tú eres el abogado, Señor, de nosotros, y que tú nos vas a ayudar y nos vas a dar la sabiduría para manejar la situación difícil en medio de la tormenta. Que en medio de la escasez tú traerás, Señor, la provisión. Que en medio de los problemas emocionales tú traerás restauración, tú traerás refrigerio a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que en medio de una resequedad espiritual tú traerás algo fresco para nosotros. También nos enseñas que podemos defendernos, pero que debemos defendernos con argumentos. Y ante cualquier situación adversa en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea, tenemos argumentos para demostrar quién somos y en qué creemos, Señor. Y la verdad siempre va a triunfar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a dar esa oportunidad. Aunque venga la bofetada, la indignación contra nosotros, nos vamos a mantener firmes, Señor, y creer que cuando nos mantenemos en la palabra, y si permanecemos en ti, dice la palabra, si permanecemos en ti y nosotros permanecemos, si tú permaneces en nosotros y nosotros permanecemos en ti, Señor, que todo lo que pidamos, Señor, así se hará. Es lo que buscamos, Padre. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, por darnos la fortaleza, por darnos el carácter tuyo, porque a través del carácter tuyo vamos a poder lograr grandes cosas, Señor. Padre, que como Pedro hemos fallado, ¿sabes? Te hemos negado, no solamente de palabras, te hemos negado en nuestro estilo de vida, en cómo manejamos la situación, en cómo a veces hacemos cosas que no son conforme a la Escritura. Y negamos, Señor, quién es el Señor. A veces negamos quién es el que provee, a veces negamos quién es el que suple. Pero, Señor, tú eres nuestro pastor. No lo podemos negar, tú eres el buen pastor. No lo podemos negar, Señor. Danos el carácter y la fuerza y el valor para enfrentarnos y que la gente reconozca que en nosotros vive y reina y habita el Dios Todopoderoso. Jesucristo de Nazaret es el centro de nuestras vidas. Que nunca olvidemos eso y nunca lo neguemos. Padre, gracias. Bendigo a cada persona, a cada hombre que está viendo, Señor, a cada mujer, a cada familia que está viendo este mensaje, Señor, y que escuchan cada mañana el devocional. Oro para que tú les bendigas, para que les dé, Señor, palabra, para que seas tú, Señor, fortaleciéndole en sus luchas, en sus dificultades, para que les dé paz en medio de la tormenta. Te bendecimos, Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.